Hola mundo, hoy comenzamos este programa con el profesor Antonio de la Cruz, es director de Inter-American Trends y hay muchísimo de lo cual vamos a hablar esta noche que les va a interesar. ¿Cómo estás, profesor? Gracias por aceptar. Muchas gracias, Carla. Un gran placer estar en tu programa y con tu audiencia. Igual para nosotros tenerte con todos estos temas que queremos explorar, porque además hay un artículo tuyo que hace una advertencia que me parece determinante. Esta visita de estos nuevos designados, esta vez fue igual Story, pero también fue el enviado para rehenes de Casa Blanca a hablar con Maduro. Entonces, no es cierto que solo se limitaron a intentar buscar la liberación de esos rehenes estadounidenses. Sí están permitiéndole a Maduro no solo vender petróleo para pagar deuda, sino beneficiarse económicamente de esa transacción. Carla, ¿qué ocurre? Veámoslo bien. Cuando el presidente Biden habla con el presidente interino, Juan Guaidó, en esa conversación, cuando él viaja a California, a la cumbre de las Américas, él le plantea que están calibrando las sanciones a Venezuela. En ese sentido, cuando dice calibrando las sanciones, está hablando de las sanciones económicas, las sanciones de segundo piso, las sanciones a PDVSA. Y él dice para ver cómo podríamos ir evolucionando, porque las sanciones, como tú conoces muy bien, se pueden poner, se pueden quitar, se pueden volver a poner. Eso Exacto. no, es porque depende de la conducta de la contraparte. Así es. Y lo primero que hacen es, dicen, bueno, ok, vamos a mostrarle una buena voluntad, que es la autorización a la italiana petrolera Eni y a la española Repsol, autorizan a que vuelva a sacar, exportar crudo de Venezuela o gas desde Venezuela. Ellas son socias corporativas de PDVSA en los campos que manejan en Venezuela. O sea que son socios. Y ellos le dieron, bueno, y la condición que le ponen para esa autorización es, nada más puede ir esos bienes, vamos a ponerlo así, crudo o productos, a Europa, no pueden ir a otro destino. Y para pagar la deuda que ya el régimen tiene con ustedes, ¿no? Esa es la segunda condición. La segunda condición le dice, y es para que paguen deuda. Porque como ustedes le hicieron un préstamo, y esas dos le hicieron un préstamo a PDVSA, igual que Chevron también le hizo un préstamo en el 2012 de 2.000 millones de dólares. Repsol le hizo uno de 1.200 millones de dólares en el 2016 y Eni 1.760 millones en el 2012 también. Bueno, es que hasta ahí, hasta donde lo cuentas hasta ahí, Juan González nos lo acaba de decir en Los Ángeles, nos dijo, cuando le preguntamos sobre eso no está beneficiando, no está generando ningún tipo de dividendo para el régimen, eso solo está funcionando para pagar la deuda que ya se tiene con el régimen. ¿En qué momento cambia esa versión? Ok, esa es la buena pregunta. Y le dice, además puedes cobrarte ahí unos dividendos que te deben, porque como ellos están ahí, no te dan los dividendos, porque como la relación es 60-40 en términos globales, 60 PDVSA y 40 entre las socias, entonces, bueno, también te deben unos dividendos, también te los puede cobrar. En el caso de Chevron, que tengo los números muy frescos, ellos hablan de unos 1.800 millones de dólares entre dividendo y deuda, que le deben unos 500 y pico en deuda y unos 1.300 en dividendos. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pero la estructura del crédito, Carla, y ahí donde está la clave. Cuando tú estructuraste ese crédito se estimó un valor del precio del barril de petróleo a un monto determinado. En aquella época, el barril no estaba en $100, estaba un poco menos. Sí. Y sobre esa estructura, ¿verdad? Lo que está sucediendo hoy es que yo te dejé de pagar, pero no estoy cambiando la estructura del crédito. El crédito sigue siendo el mismo, la estructura del crédito. Yo lo que vuelvo a retomar, a pagarte. Y como socios que somos en la empresa, cuando hoy ese precio era menor en mi estructura, hay un diferencial con lo que hoy vale el crudo en el mercado. Ese diferencial es generalmente retribuido a PDVSA. Lo voy a poner en el caso para explicar lo que lo conozco muy bien, que es Chevron. En el caso de Chevron se estableció una cuenta fiduciaria.
en que el banco del fideicomiso es Citi en Panamá. Chevron decía, estos son los clientes que le vamos a darle el crudo. Ellos iban a Venezuela, tomaban el crudo, se cobraban, recibían el importe por la exportación de ese crudo, iba al banco del fideicomiso, él venía, le entregaba una alícuota, lo que correspondía al préstamo y capital interés a Chevron, y el resto se lo redistribuía a PDVSA si quedaba para pagar supuestamente impuestos, etcétera, etcétera. En este caso, cuando yo hice los cálculos, a mí me daba que por los volúmenes que exportaron, en el caso de Repsol fueron alrededor de unos 66.000 barriles día, y en el caso de Eni unos 23.000 barriles día. Cuando hice todos los cálculos, me daba que había un remanente de unos 100 millones de dólares o más. O sea, hice un simulador y por lo tanto me dio alrededor de ese. Eso es lo que Maduro tiene ahora, se está metiendo en los bolsillos. Ese es un recurso que está allí, que es de PDVSA, porque pongamos ahora el lado Maduro, nosotros que lo conocemos y tú lo conoces mejor que yo seguro, en la mentalidad de organización criminal, en la que ese crudo se está colocando en China. Así es. Donde recibe pagos por eso, aunque sea. ¿Le sale peor ese negocio? Claro, ¿tú crees que ellos en su mentalidad decir, sí, portémonos como hermanitas de la calidad y les lo damos a estas dos empresas que no nos va a hacer ingresos, donde Venezuela necesita hoy ingresos por exportaciones de petróleo? Ese no es un negocio que puede entender una organización como la de Maduro. O sea, ellos dijeron, sí, aquí quien está, a lo mejor esa es la intencionalidad del Tesoro y del Departamento de Estado. ¿Cuál? De que no haya efectivo. Negocio que no haga negocios con China, por ejemplo. Para PDVSA. No, con China no importa porque siempre lo hizo y nunca pararon un barco. Ya. Y ellos tenían los números, ¿cómo se llama? El serial del barco y nunca lo pararon. O sea, ellos permitieron de alguna manera, como salían por la costa, por el África, y no iban a ponerse a perseguir barcos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Estados Unidos? ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Aquí es que Eni Repsol, vamos a ponerlo de esta manera, para ponerlo de una manera favorable para la administración, están violando la autorización que le dieron. Porque aquí habría que entrar a ver los libros y ver la transacción, porque yo estoy casi seguro, Carla, que no es que dijeron, llévate, cóbrate todo y quédate con todo. No, eso no funciona de esa manera dentro de la estructura del negocio y dentro de la estructura del crédito. Porque ahí hay una parte que sí se cobró Repsol y es válido porque necesita cobrar sus capital e intereses, y hay una parte por el precio del barril que está el Merey, es el marcador venezolano, y ellos llevaron lo que se llama DCO, que es un diluente que ellos mezclan con el condensado que traen de ¿cómo se llama?, de Irán. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿Estados Unidos podía haber hecho ese cálculo? Que una vez que se pagara la deuda, Maduro se podía quedar con estos 100 millones de dólares. Creo que, vamos a ponerlo de esta manera, no tienen toda la información, y ahí Chevron tiene el mejor esquema, porque quien montó, el primero que monta el petróleo por dinero es China, recordemos, el fondo chino. Esos fueron los primeros que lo hicieron. Y eso establecieron un mecanismo igual, pero el dinero se quedaba en China, en una segunda. Aquí viene a Venezuela, pero antes estaba en una cuenta china, en el Banco de Desarrollo chino, quedaba en China el remanente, si el precio estaba por encima del precio estimado en la estructura del préstamo. Aquí, Chevron lo que hizo básicamente es que lo convierte en un fideicomiso, porque era la estructura que le permitía por las leyes norteamericanas hacerlo, y eso regresa a Venezuela a la cuenta de PDVSA, se lo manda el agente. Lo que yo pienso que ha ocurrido aquí es que, como si hay una deuda y la deuda puede ser demostrable, lo que tendría que hacer el Tesoro es pedirle que muestre cómo fueron esos desembolsos
de esos ingresos o de esa cancelación, porque es una cancelación, o de los ingresos que tuvo Eni y Repsol al cobrarse la deuda. ¿Y qué pasó con el remanente? Ya va, pero es que aquí ¿quién metió la pata? Aquí quienes están jugando de vivo, te vuelvo a decir, son Epson y Repsol. Ok. Eni y Repsol. Pero Estados Unidos no calculó mal toda esta transacción. Vuelve a pecar por no lo quiero llamar ingenuo, pero vuelve a pecar. Voy a hacer una pausa, profesor Antonio de la Cruz, con nosotros. En unos segundos regresamos con más. Hay un artículo que escribe Antonio de la Cruz en el que la conclusión es, me voy a ir directo a la conclusión porque me parece que fue muy directa y preocupante. Porque el profesor dice que si Estados Unidos sigue como calibrando o jugando con este tema de las sanciones individuales económicas, de la manera en la que lo están haciendo, van a prolongar la estadía de Maduro en el poder. Pero además dices que la administración Biden podría preferir, no sé si eso es exactamente lo que quisiste decir, pero eso es lo que quieres decir. Ellos podrían preferir a que Maduro se quede allí y sacarle el mayor provecho posible a esa relación con ellos, a un cambio que podría ser más costoso, más laborioso, más difícil. Explícanos tú qué fue lo que colocaste en ese artículo. Fíjate, Carla, ¿qué ocurre? Cuando tú ves que Maduro entiende que con la administración Biden él puede conseguir que saquen al sobrino de Cilia Flores de la lista de sancionados por 2 rehenes que fueron en la visita que fue, como dijiste tú, el coordinador para los rehenes estadounidenses a Venezuela en marzo con Juan González y con Jimmy Story. Le entregaron un funcionario de Cirgo que fue puesto arrestado, fue rehén porque ellos no hicieron absolutamente nada, y un cubano-americano acusado de espía, ¿verdad? Que fue capturado entrando a Venezuela por la frontera. Tú te das cuenta que Maduro dice, ok, con Estados Unidos yo puedo negociar directamente y hace un quid pro quo, yo te doy con eso. Y en ese sentido se establece un mecanismo de negociación distinto, no solamente la parte de ir calibrando, como lo llamó el presidente Biden, si las sanciones funcionan o no para llevar a Maduro. Entonces, ¿qué pasa? Que con esos dos elementos, Maduro lo que entiende es que él puede ser el régimen que le permita a los Estados Unidos a conseguir lo que ellos quieren, que se produzca el petróleo fuera de la frontera de este país, donde están todas las potencialidades para hacerlo, como Venezuela, Irán, Arabia Saudita. Porque en esa agenda verde que ellos tienen hoy, o el Green Deal, como lo llaman en Estados Unidos, la izquierdista del Partido Demócrata, no consideran que eso se debiese terminar dentro de la transición ecológica dentro de los Estados Unidos, que es una transición por lo menos de 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Que esta administración, si sigue en esa línea de acción, sostiene a Maduro, porque al darle mayores recursos, al permitir que pueda obtener beneficio en términos de la lista de sancionados, en el quid pro quo, ellos se van a tragar el sapo, como lo llamó en una entrevista que creo que tuvo contigo, Juan González, que la oposición tendría que tragarse unos sapos y, sí, el régimen también. Ellos se van a tragar el sapo de Maduro para poder lograr ese objetivo. Entonces yo creo que eso sí es una alerta roja, como tú la señalaste, porque esta administración está manejando ese riesgo que le puede salir muy costoso por lo que significa Maduro para lo que es la democracia de Occidente. Maduro es hoy uno de los elementos dentro de esa corporación criminal que hoy está alrededor y de ese proyecto que siempre han querido instaurar de amenaza hacia las democracias en el mundo occidental. Entonces, el no observar que Maduro, darle esas capacidades a Maduro, es realmente estar haciendo que todo lo que significa la democracia de Occidente sea amenazada. Ok, pero le voy a dar la vuelta en este sentido, porque hay quienes dicen
que Estados Unidos está intentando demostrarle a aliados en Europa, e incluso aliados en este hemisferio, que ellos no son quienes van a ser responsables de que el diálogo con Maduro falle, que más bien están tratando de hacer el esfuerzo para que se vuelvan a sentar allí, pero que si falla nadie los culpe a ellos, y después pasar a una nueva etapa, a un plan B, C, que sería más agresivo. ¿Crees que esa teoría tiene alguna validez o te sigues afincando en esta que nos acabas de describir? El querer mostrar un rostro de que no me eches la culpa a mí, porque con la administración Trump, cuando estuvieron a punto de firmar el acuerdo en Dominicana, cuando estaba el expresidente Zapatero, que cogió una rabia que tú debes recordar cuando Sí. Borges no firmó porque recibió una llamada. Y entonces él se puso a propagar de que en Venezuela no había una solución política mientras los Estados Unidos estuviesen interfiriendo, y por lo tanto son los Estados Unidos los responsables de que en Venezuela hoy la crisis existiese, porque estaban a punto de llegar a un acuerdo y tuvo una llamada, que se puso muy bravo porque él no logró, era parte de sus deliveries, de sus entregables al régimen de Maduro, a quien tiene, como todos conocemos, le pagan por ese servicio, y entonces lo que Estados Unidos quiere es quitarse eso, porque eso es lo que propagó Ajá, esa reputación. en la parte reputacional en Europa. Sin embargo, eso no te puede llevar a creer que con Maduro tú puedes tener una relación, porque él no juega con las reglas de la democracia, no juega con las reglas de un país que pueda entrar en una negociación, como está ocurriendo. Si tú quieres compararlo rápidamente, lo que ocurrió hoy en Ecuador. Hoy en Ecuador se sentaron las dos partes con la conferencia episcopal por 90 días para resolver una situación. Sí. En Venezuela eso no ocurre porque no hay una contraparte que cree en negociación. En las reglas, exacto. En las reglas justas, no cree en el Estado de Derecho. Y entonces, no puede ser que Estados Unidos crea que, bueno, yo me voy a portar bien esta vez para que Europa no crea que yo soy el que torpedea una resolución en Venezuela. Va a ser muy tarde. Pero al mismo tiempo, exacto, va a ser tarde. Pero ¿crees que sea demasiado optimista pensar que ellos puedan tener la intención de ser más agresivos si esto falla? Si ese diálogo falla, como muchos creemos que va a fallar, inevitablemente. No lo veo, porque si tú ves todos los intereses que se están moviendo ya a ir a Venezuela, por ejemplo, la nueva, eso que salió de que hay ya un grupo con un capital conjunto con Inelectra para ir a Venezuela a producir más petróleo. Una vez que se logre la licencia de Chevron, que pueda explotar más crudo y sacar crudo de Venezuela, se van a instalar las empresas estadounidenses y ellos son los que van a tratar de persuadir a esta administración de que es mejor coexistir, cohabitar con Maduro que ponerse. Hay una única reflexión para cerrar. No, me lo dices al regreso de la pausa, por favor. No, para cerrar esta parte. Ok, dale, dilo. Para cerrar esta parte. Fíjate. Ok. Si el régimen interino tenía PDVSA, ¿verdad? Y con las capacidades que hay, y Maduro significa la amenaza que significa, ¿no es mucho más fácil haber desarrollado todo este proyecto petrolero con el interinato, que tienen las capacidades, tienen los conocimientos, tienen la gente, que con el régimen de Maduro? O sea, ¿por qué me trago el sapo de Maduro y no facilito que el régimen, que el gobierno interino se consolide en Venezuela para poder lograr esto que están buscando? Bueno, vamos a desarrollarlo en la próxima parte, porque es que allí también ha habido señales contradictorias por parte de esta administración. No lo invitan a Los Ángeles, lo llaman por teléfono, luego van a Venezuela e invitan a la esposa, a Fabiana Rosales, a venir a la Casa Blanca. Entonces, ¿qué es lo que quieren con Guaidó? Más allá de las críticas a Guaidó, de los propios venezolanos, la misma desconfianza e inconformidad porque no se cumplieron los 3 pasos, esa es la usurpación, todo este velo de rumores de corrupción, porque hay personas quienes sí han estado involucradas en hechos de corrupción, y eso también ha aumentado la frustración entre los venezolanos. Pero más allá de eso, Estados Unidos se supone que lo reconoce. Y esta es absolutamente válida tu pregunta. Vamos a desarrollarla en unos segundos nada más. Antonio de la Cruz, esta noche aquí en EBTV Miami. Antonio de la Cruz, en esta tercera parte del programa, es el director de Inter-American Trends. Ok.
más allá de todo lo que pueda estar pensando, porque cada vez que uno dice Guaidó, explotan las redes para quienes dicen, quienes lo siguen defendiendo, porque cómo es posible que nosotros nos peleemos entre nosotros, que le compremos la narrativa del régimen para dividirnos, para pensar que no podemos creer en nadie, y otros dentro de las mismas filas de la oposición que están absolutamente seguros que él es parte de la corrupción, de la traición, de no haber llevado adelante el cese de la usurpación. Más allá de todo esto, Estados Unidos, si hablamos solo de lo que piensa Estados Unidos sobre Guaidó, se supone que lo reconoce. No lo invitó a Los Ángeles, pero lo llamó por teléfono, fue a visitar a Maduro, pero invitó a la primera dama legítima para Estados Unidos a la Casa Blanca. Entonces, ¿cómo está manejando esto? ¿Qué decimos? ¿Dos amores? Estos dos amores. Estados Unidos. ¿Cómo lo pondrías tú en contexto? Fíjate, Carla, desde el punto de vista, si uno lo quiere ver para poder, porque como es a veces confuso, para poner cosas confusas hay que llevarla a un ejemplo para ver si uno puede ver otras perspectivas. La manera como yo me lo he explicado es que Estados Unidos o la administración Biden tiene una relación legítima, afectiva con Juan Guaidó y lo reconoce y es la legítima, sería la esposa legítima si lo queremos ver. En ese sentido, con Maduro tiene una relación adúltera. Maduro es el cacho, pues dirían en criollo Bueno, los yo no lo venezolanos. dije, sí, una relación adúltera, porque consigue que es el que tiene el poder de facto y maneja esa relación. Entonces, cuando vemos esas dos relaciones, siempre sabemos que hay tensiones en esas relaciones entre la legítima y la adúltera. Porque existe tal. Entonces, si uno ve, por eso es natural que inviten a la primera dama a la Casa Blanca, porque es la legítima, es la recibida, es la que viene. No van a invitar a Cilia Flores, ¿verdad? Porque esa es la escondida, la adúltera. Y que tiene sus relaciones, tiene a López Obrador que lo defendió mucho para la cumbre, ¿verdad? Que si no venía, no podía venir la legítima, ¿verdad? Para ponerlo en los juegos estos que estamos hablando. Como tal, la administración le dijo, vamos a tener un gesto de hablar con la legítima y que Maduro a la adúltera se le informó y supo y pegó gritos y tal. Y entonces, bueno, lo que consiguieron fue sacarla a dar una gira mundial por el Medio Oriente para poder satisfacer su ego, porque ahí sí es reconocida como tal. Y porque esa agenda... Toda esa gira fue improvisada, obviamente. Fue improvisada, fue montada sobre el momento. Si vemos para que se tranquilizara mientras pasaba lo demás. Para que pudiese hacer esa transición y aceptarlo, ¿no? Y por eso se logra, a pesar de que le dan un toque de que, bueno, fue a Azerbaiyán, y fue para Turquía, y fue para Irán, porque se iba montando la agenda en la medida que iba transcurriendo el tiempo. Pero mi pregunta es, ¿esta relación nos conduce a qué? Es decir, si Biden se va a tragar el sapo de Maduro, entonces en algún momento le va a decir a Juan Guaidó, hasta luego, de verdad, ya no eres la legítima. Esto tiene fecha de terminación, vamos a ponerlo, se divorcia, vamos a ponerlo, si lo vemos en este momento. ¿Ese divorcio tú lo ves? Sí, en el momento en que ocurra, si se da todo lo que se acuerda para el 23 en términos de elegir un candidato único, ¿verdad? Y en la que si participa Juan Guaidó en esa elección o no, yo no participaría si fuera él, yo mantuviera la legitimidad, porque una vez que él participa, él deja de ser ya una persona que ellos podrían divorciarse y decirle, bueno, ya tú eres candidato, entonces... Claro, lo va a poner más sencillo, pues. Más sencillo, entonces ahí se divorcia, porque ya logra de que todo se va a resolver en el 24, vamos a ir, si lo seguimos jugando en este esquema, al juicio, a discutir entre la legítima y la otra, y ahí la que gana será la legítima nuevamente dentro de la relación de los internacionales de los Estados Unidos. Voy con esto de los ejercicios militares, porque decías que la gira esta por Medio Oriente fue improvisada, pero vienen ahora en agosto, según el Centro para una Sociedad Libre y Segura, dicen que hay una competencia que desde el 2015 existe, que creo que se llama Sniper Frontier, y esta vez Rusia, China y también Irán van a participar en estos ejercicios militares dentro de Venezuela,
Venezuela los habría organizado así, y la verdad es que lo que hay detrás sería como un reacomodo estratégico, incluso del material bélico que ya tienen en el continente, y terminar de dar una declaración súper contundente al mundo de que ya tú no eres Estados Unidos la fuerza unipolar, ahora esto es multipolar y nosotros estamos aquí en tus narices, en tu patio. Sí, el ejercicio para contraponer a lo que los Estados Unidos hacen, que se conocen como Fuerza Comando. Ok. La competencia anual de las fuerzas especiales que tienen los Estados Unidos aquí en la región y que este año lo ganó Colombia. Colombia generalmente gana ese ejercicio, tiene muy bueno en la parte de fuerzas especiales. Entonces la contraparte de decir, ok, tú tienes tu ejercicio de guerra, nosotros también tenemos nuestro ejercicio de simulacro de guerra. Y poder entonces hacerlo detrás en el patio de los Estados Unidos, es decirle, así como hay los ejercicios también de la OTAN, que se hacen allá, sí, y que hicieron uno cerca en el mar Báltico, entonces poder mostrar que tienen esas capacidades. Pero yo creo que forma parte de todo este juego de narrativa que tú dices, donde nos decimos, nosotros también somos un polo de poder contra el polo de poder de lo que significa Estados Unidos o la OTAN. Profesor, y esto que no quiero que se quede por fuera. Raúl Gorrín le ha dicho a Reuters ayer por la noche, primero él ha sostenido que si no había pagado la deuda de su apartamento en Nueva York era porque las sanciones se lo habían impedido. Pero ahora le dijo a Reuters que supuestamente el Departamento del Tesoro le dio una licencia para permitirle pagar la deuda. Todavía no se sabe si la pagó, pero aquí lo grave es si es cierto que Estados Unidos les dio una licencia a este hombre sancionado en el 2019, investigado aquí en recursos, por supuesto, lavado de dinero, para que pagara esa deuda de $650,000. Y además él sugiere que Estados Unidos habría parado la subasta. Había una subasta para su apartamento. ¿Esto cómo se entiende? Si es que fuera verdad. Si fuera verdad, como tú lo estás señalando, realmente muestra que esta administración es una administración que está jugando más con factores de la adulteria, de la relación adúltera que tiene, que con la legítima. ¿En qué sentido? En el sentido de que Gorrín nada más y nada menos está acusado en tribunales de Florida por haber entregado a Alejandro Andrade más de $1.000 millones en comisiones. Exacto. Y que fue por la que Alejandro Andrade entró en juicio y pagó cárcel, porque eso no estaba dentro de los negocios que Alejandro Andrade había confesado a la agencia con la que trabajaba. Esa es la magnitud de Gorrín. Pero Gorrín es uno de los personeros de la gente de que tiene mucha fuerza dentro de ese régimen de Maduro y que tiene lobistas tanto dentro de los Estados Unidos como de algunos partidos políticos en Venezuela que seguro han hecho lobby por él en esta ciudad para conseguir estas condiciones si eso fuese cierto. O sea, aquí realmente está operando toda una maquinaria, vuelvo a insistir, para poder conseguir que la relación adúltera se vuelva normal. Increíble, profesor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias como siempre. Esperamos que la próxima vez podamos hablar de escenarios más positivos, pero siempre es un encanto tenerte en el programa, sabes que sí. Un gran placer, Carla, estar contigo también. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends.